Dietética. ¿Cómo le va, Pirolo? ¿Qué dice? Bien, me va. Para hablar de nutrición estamos acá y de todas las aristas que tiene esta especialidad, no solamente de lo que comemos o dejamos de comer, sino también hablar de cómo conservamos estos alimentos una vez que los tenemos que comprar, cómo los podemos cocinar, de qué manera es mejor una vez que los terminamos de consumir, guardarlos para que no pierdan determinadas propiedades y que sigan manteniendo ese alimento que tiene la materia prima. Muy bien, y para esto lo tenemos vía Skype al licenciado en nutrición Matías Marchetti. Buenas tardes, Cecilia y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo va? Un placer tenerlos. ¿Cómo va, Matías? Igual. Y la primera pregunta que a mí me surge, ¿qué hay del mito de que los alimentos pierden sus propiedades cuando los ponemos en el freezer? ¿Eso es verdad o mentira? Resulta que, claro, como no hay una información de la primaria o la secundaria donde te eduquen, nosotros tenemos conceptos de cuando nuestras abuelas tenían este concepto de se echa a perder las cosas en el congelador. Hoy en día la tecnología, con sus 18 grados bajo ceros, tiene una capacidad para congelar mucho más eficiente y detener esta cuestión bacteriana y también de las sustancias que hacen que se descomponga o que madure, sea la fruta o los alimentos, de una forma eficiente. Entonces, es más claro que a 5 grados bajo cero, como el congelador, y toda esa humedad que tenía, los alimentos no se conservaban bien y perdían muchos nutrientes. En cambio, con un freezer a menos 18 y con todos estos sistemas antihumedad y etcétera, son muy eficientes a casi mantener intactos los alimentos, pero ojo, no en todos los sentidos. Una cosa es la palatabilidad y la textura, otra cosa son los nutrientes, y otra cosa son los nutrientes, por ejemplo, la vitamina C, y otra cosa son, por ejemplo, las vitaminas que son más, o los minerales que son más resistentes. Por eso, entonces vamos por partes. ¿Vos qué alimentos aconsejás congelar y cuáles no? Porque en el caso de congelarlos perderían más propiedades y no sirve, digamos, estaríamos alimentándonos pero no nutriéndonos. Claro, principalmente hay que entender que los que son de estación te estás evitando que vengan de frigorífico. Entonces ya ahí arrancamos muy bien. Y después lo que es hoja verde y lo que es pulpas, hay que tener cuidado porque una vez congelado la textura, al cristalizarse, ¿no? El hielo, una cosa que tiene tanta agua, destruye la fibra, entonces no queda igual cuando lo sacás. Estos productos tienen que ser más que nada para rellenos y para jugos, sopas, y la intención es esa, ¿no? Hacer compras de frutas, verduras y alimentos de estación para después consumir alimentos más nutritivos y más baratos y que te duren en el tiempo. Y después las que tienen fibra alrededor, por ejemplo la arveja y la chaucha, el choclo, van a tener más conservación en su forma organoléptica, o sea, vos lo vas a poder masticar y va a seguir crocante. Claro, lo que pasa también, Matías, que en esta circunstancia que estamos atravesando, mucha gente va y trata de hacer pocas compras, comprar mucho y quizás mucho va hacia el freezer. Y me parece perfecto, me parece que es una buena idea para optimizar lo que es el dinero, el tiempo de exposición estando afuera y también siendo inteligente que si uno programa lo que va a consumir con 2 o 3 productos fuera de su congelamiento, por ejemplo, no sé, los cítricos para conservar su vitamina C, todo lo demás va a estar casi intacto. Sí, pero vos, por ejemplo, recién hablabas de las verduras de hojas verdes. Muchas veces la gente para preparar una tarta y pensar que está consumiendo algo de espinaca o de acelga para poder tener hierro, busca comprar la espinaca o la acelga congelada. Y en estos casos vos decís que pierde determinadas propiedades en función a consumir hierro en ese entonces. Sí conserva, digamos, la propiedad de alimento como hidrato de carbono, pero pierde fundamentalmente, básicamente, el hierro como proteína. Claro, más que nada las que son hojas verdes, lo que son los minerales que son muy importantes, van a conservarse, tipo lo que es calcio y lo que es hierro. Lo que estaría bueno antes de congelarlo, sí darle un blanqueado, o sea, lavarlo bien. Claro. Un blanqueado que es hervir 1 minuto esta verdura, esta sustancia, y de esa forma conservar todo lo que es bacteria, todo lo que es externo y que se puede consumir a esta verdura, neutralizarla. Y la textura también va a mejorar muchísimo cuando ya está cocida que cuando uno lo pone de fresco a freezer. ¿Y qué pasa al revés, digamos? ¿Qué alimentos necesitan descongelarse antes de la cocción o cuáles son los que pueden ir directamente a la cocción?
Bueno, por ejemplo, los que van directamente a cocción son los que están con todas sus expresiones magulladas, deterioradas y que no son palatables. Por ejemplo, los rellenos de tarta, que es espinaca, lechuga y todas estas cuestiones que no quedan muy bien en textura. Ahora, lo que siempre se aconseja cuando uno saca la comida del freezer es descongelarla desde la heladera, porque al tener todas sus células rotas por este efecto del frío, va a hacer que esté muy susceptible a las bacterias y estas bacterias van a poder penetrar y generar procesos de maduración o fermentación mucho más rápido. Entonces no está bueno dejar todo un día o la noche anterior fuera de la heladera, sino al contrario, es la noche anterior usar estas verduras, estas frutas y ponerlas en la heladera. Y en el caso de las carnes, si uno las va a descongelar, ¿vos aconsejás hacerlo a temperatura ambiente en el momento previo a cocción o se puede incluso poner en el microondas para poder descongelar? Bueno, hay dos opciones, según también para lo que vas a cocinar, pero generalmente se puede usar el microondas o también la noche anterior se puede usar en la heladera, pero no en la parte baja, se pone en la parte más alta. Y de esta forma también no correr el riesgo de que al romperse estas fibras, la carne en cierta forma tiene más cantidad de peligrosidad a la hora de lo que es la bromatología, o sea, lo que es el peligro del alimento a la hora de intoxicarte. Entonces siempre tiene que tener una máxima conservación del frío en todo momento. Y la idea es que también sea directamente no congelado, sino que es del congelador a la heladera o de lo que es, si es en trozos muy pequeños o si es carne picada, ponerlo ya directamente en porciones y no tener que descongelar 1 kilo para después usar 200 gramos. Eso es importante porque una vez que descongelás, después no podés volver a congelar, ¿no es así? Totalmente. Una vez que están rota toda esta estructura, ya las bacterias están empezando ya a funcionar y ese tiempo entre que se congela y se descongela ya pierde calidad el alimento. ¿Y cuánto tiempo podemos dejar el alimento en el freezer o depende de cada tipo de alimento? Totalmente. Cada freezer generalmente tiene un informativo en la puerta de la heladera, pero en promedio yo considero que entre 3 y 6 meses es más o menos lo que te debería durar en la heladera. Y está bueno también ser consciente y etiquetar y poner una especie de orden, porque si no termina siendo muy poco productivo. Eso es importante lo que dice, sí, ¿no? El tema de etiquetar, porque por ahí no te acordás, para este guisito, ¿cuánto hace que lo metí en el freezer? Sí, a lo mejor también pasa, por ejemplo, con carne que uno va a comprar como milanesa que ya viene cortada, si uno las quiere después preparar, una vez que frizó la carne de la milanesa, cuando la vas a descongelar para hacer la milanesa, una vez que te sobra la milanesa hecha, no la podés volver a frizar. Entonces eso también habría que hacerlo más en porción de lo que se va a comer en el día y lo que se va a dejar para después, ¿no? Totalmente. La responsabilidad, por ejemplo, de saber si tu carne ya fue congelada, eso tendría que estar también en la etiqueta porque corres mucho más riesgo y una vez que el alimento está cocido, en teoría por la temperatura se murieron muchísimos de los microorganismos que te podrían afectar, pero ya la carne queda susceptible para solamente una refrigeración de unos días, no más. ¿Y vos creés que nosotros ponemos más cantidad de alimento en la heladera del que deberíamos poner? Y hay algunos alimentos que se podrían conservar mejor en cuanto a la propiedad fuera de la heladera y muchas veces uno los mete en la heladera como pensando al revés, que van a estar mejor conservados ahí. No te estoy pudiendo escuchar muy bien, tiene el audio muy bajito. Te decía si vos considerás que nosotros en líneas generales ponemos más comida en la heladera de la que tiene que ir y a lo mejor hay determinadas cosas como pueden ser frutas o verduras que conservan mejor la propiedad fuera de la heladera y nosotros pensando lo contrario las metemos en la heladera. Por supuesto, un claro ejemplo son las hojas verdes, los coles, que uno piensa que se va a comer todo eso, pero en realidad eso duraría 2 o 3 días. Y hay estudios que dicen que, por ejemplo, una semana en la heladera o una semana en el freezer, la mayoría de los nutrientes se deterioran menos rápido, o sea, son más lentos cuando están en el freezer. Paradójicamente, lo que todo el mundo cree. Claro. Muy bien, muy clarito, Matías, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer con nuestros alimentos. Muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas una buena tarde. Un placer por la invitación y un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Doc. Nos sacó todas las dudas. Sí, claro, acomodamos la heladera. Yo quiero la música de ella en este momento, no me voy a parar de acá.